Bueno, en 6 minutos van a ser las 9 de la mañana. Ustedes saben que en las últimas horas, bueno, de hecho se estrenó anoche una campaña, arranca una campaña para intentar reducir la siniestralidad laboral, favorecer de alguna manera la prevención en los ámbitos laborales, generar entornos seguros. Y es con este motivo que hemos invitado al inspector general de Trabajo y Seguridad Social, a Luis Puig, que nos acompaña esta mañana. Queremos conversar con él de eso y otros aspectos. Puig, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar conversando con usted. Bien. Bienvenido. Bueno, ¿conforme con la campaña? Bueno, la campaña en realidad se viene trabajando desde hace unos cuantos meses con una participación activa del equipo de comunicación del Ministerio, del Banco de Seguros y Presidencia. Se intentaba hacer una campaña que generara un impacto, que diera información y que sobre todo cumpliera con el objetivo de concientizar sobre un flagelo que muchas veces pasa desapercibido, que es el sufrimiento que se produce a partir del siniestro laboral, las consecuencias de muchos trabajadores y trabajadoras, lesiones de carácter permanente, discapacidad en algunos casos y la muerte de un trabajador, trabajadora cada 10 días. Y si a esto le agregamos los accidentes de tránsito en ocasión del trabajo, podemos decir que estamos en una cifra de un trabajador, una trabajadora muerta por semana en siniestros laborales. Por tanto, la campaña cumple un objetivo fundamental de poner el tema arriba de la mesa, sensibilizar, decir, esto existe y hay que elaborar una estrategia para poder cambiarlo. ¿No había conciencia de eso, entienden ustedes, en la sociedad? Yo creo que no. Esto ha tenido diferentes etapas. Recuerdo en el 2011, 2012, planteamos en el Parlamento hacer visible este tema. Decíamos, hay una crónica roja que pasa desapercibida. En aquel momento teníamos unos 52.000 accidentes laborales al año, moría un trabajador por semana. Y la sola discusión de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador generó el conocimiento de esa realidad, generó debate y de alguna manera posibilitó que el tema de la prevención y la salud en el trabajo fuera un tema recurrente de debate, se contrataran técnicos prevencionistas, se cambiara la organización del trabajo, lo cual llevó... Estos son cambios que llevan tiempo, ¿no? Eso lo empezamos a discutir en 2011, la ley se aprobó en el 2014 y en el 2017 pudimos percibir que ese periodo significó una baja sustancial en materia de accidentes de trabajo. Pasamos de 52.000 a 38.000 y de un muerto por semana, 56 muertos al año aproximadamente, pasamos a 32. Un disparate igual, pero había significado un avance sustancial. Y ahora se bajó la percepción del riesgo, digamos. Se bajó la percepción del riesgo. Podemos decir que esa baja que se dio en 2017 se mantuvo 2018 hasta 2020. Eso tiene una baja marcada con la pandemia, la baja de actividad en el 2020, pero después comienza a subir y podemos decir que en el 2024 ya estamos en los niveles previo a la aprobación de la ley, o sea que subió muchísimo. Y bueno, por eso fue que ya en enero, en periodo de transición, lo conversamos con Juan Castillo y con el equipo, la necesidad de que la inspección hiciera un fuerte énfasis en materia de prevención. ¿Para qué? Para elaborar una estrategia que permita empezar a bajar esa situación. Lleva tiempo, no son cambios inmediatos, pero es imprescindible abordarlo, ¿no? Seguro las campañas ayudan, ¿no? Siempre todo lo que tenga que ver con la comunicación, la concientización, pero muchas veces en estos temas la letra con sangre entra, ¿no? ¿Qué pasa con los controles, con las inspecciones, con ir a los lugares de trabajo, a ver si realmente se están cumpliendo con lo que se le demanda al empleador y también al empleado en sus tareas? Bueno, justamente a pesar de que tenemos una plantilla sumamente disminuida en la inspección, tenemos de una cifra aproximada de 132 inspectores serían los necesarios para cubrir todo el país, tenemos 86. De cualquier manera, lo que hemos presenciado en estos meses es el fuerte compromiso de los inspectores, de los abogados, de los funcionarios, que nos ha permitido estar en todo el país, que nos ha permitido llevar el compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo a todos los rincones del país.
cuando lanzamos esta campaña dijimos, si no somos capaces de llevar esta realidad al norte del Río Negro, llegar a los lugares fronterizos, en realidad esto no cumple el objetivo. Y efectivamente pudimos estar en Bella Unión, estamos en las diferentes zonas del interior, también en Montevideo. Tenemos una buena experiencia en la caña de azúcar en la cual teníamos condiciones deplorables de trabajo, condiciones de vivienda que prácticamente, yo lo dije en aquel momento, acá no pueden vivir chanchos, no puede ser que se tenga trabajadores viviendo en estas condiciones. Se cambió la realidad a partir de que estuvo la inspección 10 semanas allí y la participación activa de empleadores y trabajadores cambió esa realidad. ¿Y cuáles son las realidades, más allá de esta de la caña de azúcar, con las que se encuentran los inspectores cuando van a revisar los lugares de trabajo? Bueno, muy diversa la realidad. En el medio rural, por ejemplo, nosotros tenemos intención de repetir la experiencia de la caña de azúcar, por ejemplo, en el citrus, donde hay situaciones en las cuales nos hemos encontrado con las dificultades de la gente para organizar, para reclamar sus derechos, represión antisindical. En las canteras de piedras semipreciosas, en Artigas, años pasados se denunció y se comprobó trabajo esclavo. En el tema del arroz, cuando los agroquímicos generan un daño muy grande a los trabajadores, incluso a los niños de las escuelas cercanas. Esa realidad hay que cambiarla. Tenemos, en este año, por ejemplo, de enero hasta ahora, hicimos 1.260 inspecciones en la construcción. Solo en la construcción hicimos 1.260 inspecciones. ¿Y qué corroboraron? Bueno, labramos actas, situaciones de riesgo. En los lugares donde hay riesgo inminente se clausura inmediatamente. ¿Sigue siendo el área de la construcción donde se registran mayores siniestros laborales o ha cambiado eso? Bueno, podemos decir que en este año sí, no fue la realidad en años anteriores, donde la mayor cantidad de accidentes eran en el transporte, o sea, accidentes de trabajo ocurridos en el transporte. Hoy tenemos una realidad de, al día de hoy, 36 muertos en accidentes de trabajo. Podrán decir, bueno, pero el Ministerio cambió la metodología. Es cierto, nosotros decidimos incorporar accidentes mortales que no estaban contabilizados como accidentes de trabajo. Por ejemplo, todos los que se producen en el tránsito en ocasión del trabajo. ¿Por qué? Porque esos pasaban desapercibidos como que no fueran accidentes laborales, y lo son. Por tanto, nosotros incorporamos y esto ha generado que este año en ese rubro se contabilizaran 9 trabajadores muertos en accidentes de tránsito, pero en ocasión del trabajo. Para nosotros hay que incorporarlo. Nosotros no queremos ningún tipo de ocultamiento jurídico, decir, bueno, en realidad no, son accidentes en el marco del trabajo, hay que contabilizarlos y hay que plantear una estrategia para cambiar. Lo dijo al pasar, pero le quiero preguntar específicamente. Usted dijo que clausuraron este año obras por condiciones laborales, en construcción, obras de construcción. Exacto, clausuramos obras, en algunos casos clausuras totales, en otros clausuras parciales. Siempre que existe un peligro inminente, se clausura. Cuando existe un peligro, cuando existe un incumplimiento que no implica un peligro inminente, se intima para que en 24, 48, 72 horas se cambie esa situación. Si no, implica un riesgo para el trabajador. Si hay un riesgo, se clausura. Y nos hemos encontrado en la construcción con accidentes. La construcción tiene 12 muertos este año, lo cual es una situación sumamente grave. Y muertos donde la mayoría son por caída de altura. Si hay algo que está claramente definido en la normativa, es el trabajo en altura. Pero allí por responsabilidad de la empresa, por también responsabilidad del trabajador que teniendo los insumos necesarios de seguridad no los utiliza. Bueno, en primer lugar, Uruguay tiene definido desde 1914 que la organización del trabajo, la ley 5032, es responsabilidad del empleador y es deudor de salud y seguridad. Yo creo que la organización del trabajo cumple un rol fundamental. Si se organiza el trabajo sin tener en cuenta la prevención, es muy probable que tengamos accidentes. Pero hay otro aspecto, que es la necesidad de un cambio cultural.
en empleadores y trabajadores. En empleadores en cuanto a generar un ambiente saludable de trabajo. Además, en segundo término, lo primero es eso, en segundo término, proveer los elementos de protección personal. El trabajador tiene la obligación de utilizar esos elementos de protección personal, reclamarlos si no los tiene, pero a su vez lo que nosotros estamos intentando es que se empiece a asociar el trabajo con la vida, no con el sufrimiento, con la discapacidad o con la muerte. Esos cambios culturales llevan tiempo y también los llevan en el Estado. Yo creo que el Estado uruguayo tiene una baja percepción del riesgo. No del periodo anterior, no. Históricamente tiene una baja percepción del riesgo. Es como si el funcionario público no tuviera ningún riesgo en desarrollar su tarea. Siempre existen riesgos, podrán ser ergonómicos o de otro tipo. Pero además el Estado terceriza, y terceriza mucho. Y hay una cantidad enorme de trabajadores dependientes de empresas privadas que trabajan en la órbita del Estado. Entonces, las jerarquías del Estado tienen la obligación de proteger la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores. Por tanto, un cambio cultural que tiene que abarcar el conjunto de la sociedad. Por eso las campañas. Al Estado, en primer lugar, a empleadores y trabajadores. Usted decía, muchas necesidades, pocos inspectores. ¿Cómo eligen a dónde ir? ¿Es a través de denuncias, de comentarios, hacen una investigación previa? ¿Cómo eligen a qué lugares ir a controlar? Bueno, hay varios mecanismos. Mecanismos que tienen que ver con denuncias. Ustedes habrán visto en esta campaña formas muy directas de denunciar desde todo el país, ya sea por WhatsApp, por teléfono, por correo electrónico. El primer elemento, la mayor cantidad, es por denuncias. Denuncias que son anónimas, salvo en los casos que se denuncie violación de derechos fundamentales. Los casos de acoso laboral, acoso sexual, esos van con el registro de la persona que los denuncia, porque eso tiene que dar una serie de garantías importantes a todas las partes. Pero en general, si uno denuncia condiciones generales de trabajo que se incumplen o condiciones ambientales, son denuncias anónimas que pueden llegar de cualquier lugar del país. Se procede en el cortísimo plazo. Si generan una situación de peligro, se clausura. También se hacen denuncias de oficio y también se hacen operativos. Por ejemplo, partiendo de la base que en el transporte hay una precarización importante, se realizan operativos transporte. Se han realizado varios en el año operativos construcción, se realizan operativos en los puertos, ¿no? Ahí es una forma de planificación para tratar de ¿qué? Para tratar de marcar situaciones que se deben corregir, y al mismo tiempo la inspección lo que hace es una marcada actuación en materia de capacitación. Capacitación en todo el país, mecanismos tripartitos. Funcionan tripartitas donde si nosotros tenemos el convencimiento o la duda de que puede haber violación a la normativa de trabajo, convocamos tripartitas. Tripartitas que además funcionan en algunos casos muy bien, la tripartita de la química o de la construcción. Y al mismo tiempo la necesidad de que haya una actitud proactiva por parte de trabajadores y empleadores tratando de resolver situaciones. Y por otro, sí, usted decía que se necesitaban 132 inspectores en todo el país, tienen 86, y en el presupuesto se contempla la incorporación de más personal para esta tarea. Sí, nosotros en primer lugar nos parecía que no podíamos esperar al año próximo. Estamos elaborando las bases para un concurso interno. Este año la incorporación de 8 inspectores a través de un concurso entre los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Para el mensaje presupuestal que vamos a estar presentando, que ya se entregó en el Parlamento, pero que el Ministerio lo va a estar fundamentando el próximo jueves, nos planteamos para el inicio del año próximo la incorporación de otros 8 inspectores por concurso abierto, público, directo, la posibilidad de poder cubrir las vacantes que naturalmente se van a producir, porque en este periodo va a haber una cantidad de inspectores e inspectoras y abogados que se van a estar jubilando.
Entonces, poder cubrir eso. Y estamos analizando los mecanismos para poder ir aumentando y que en este periodo podamos llegar al final del periodo, en el 2030, con un plantel superior de inspectores, no solo depender del compromiso que lo tienen sin duda, sino de poder aumentar la plantilla, que es imprescindible. ¿El objetivo son 130? Bueno, vamos a intentar llegar porque sabemos las dificultades presupuestales, pero al mismo tiempo sabemos la importancia que tiene la inspección de trabajo. Pero eso sería con las rendiciones, porque por lo Sí. que dice, con el presupuesto llegan a 100 y poquito, 105, 100... Nos estamos planteando el aumento de 16 plazas en el corto plazo, poder llegar a mediados del año que viene, y sin duda que nuestro objetivo es seguir aumentando esa plantilla y seguir reponiendo las plazas que queden vacantes por jubilación. Esto tiene que ver con otro aspecto también, y que al mismo tiempo de aumentar la plantilla de inspectores, queremos una mayor coordinación en el Estado. Y ahí yo podría decir que en el presupuesto hay varios artículos tendientes a hacer transversal el funcionamiento del Estado. Decir que en este momento el intercambio con Policía Científica es fundamental. Policía Científica nos aporta elementos que son fundamentales para el conocimiento de los accidentes mortales. Policía Científica es la primera que está. Estamos trabajando con la dirección con Dinamige del Ministerio de Industria para poder trabajar en conjunto en el control de las canteras de piedra. Nos estamos planteando trabajar con diferentes áreas del Estado, con el BPS, que tiene un cuerpo inspectivo importante y que muchas veces el traslado de información de un organismo a otro es muy importante. O sea, que oficien como inspectores, no sé, fantasmas y que le aporten información a la Inspección General de Trabajo. Que aporten información, dado que por normativa no pueden intimar en aspectos concretos de violaciones a normativa laboral, pero sí ese intercambio es fundamental. El Estado a veces actúa como con compartimientos estancos cuando debiera tener un mecanismo general que les permita incidir. O sea, un Estado presente necesita de esa interacción. Y lo que hemos visto en el último tiempo, la conjunción de dos elementos que son nefastos. Un Estado ausente y al mismo tiempo la precarización laboral. ¿Por qué decimos la precarización laboral? Porque si un trabajador lo contratan por día, sea en Montevideo o en el interior, o lo contratan por semana, y ese trabajador no tiene asegurado su puesto de trabajo, no tiene asegurado el sustento para su familia, su preocupación primera no va a ser la seguridad en el trabajo, va a ser tener un sustento para su familia. Por tanto, es probable que acepte cualquier condición de trabajo aunque sea insegura. O sea, combatir la precarización en el trabajo es un aporte fundamental también para prevenir el siniestro laboral. En Uruguay nacen aproximadamente por año 30.000 niños y ayer teníamos las cifras de que 40.000 trabajan. O sea, casi una generación entera que nace en un año está trabajando hoy aquí en el Uruguay. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, yo creo que eso tiene... Allí se identifican claramente causas y consecuencias. Yo creo que el trabajo infantil tiene su raíz en la pobreza y en la desigualdad. Y al mismo tiempo, si eso no logramos avanzar en la erradicación del trabajo infantil, esas causas se van a convertir también en consecuencias. O sea, ejemplos concretos, la caña de azúcar, donde estuvimos bastante tiempo. Cañeros que nos decían, yo empecé a los 11 años, a los 12, 14 años, me decía uno, vine con mi padre y ya me quedé. Bueno, es muy probable que en poco tiempo ese cañero hoy adulto lleve a su hijo o su hija para que lo ayude en la zafra, en el corte, en el apilado de caña, y eso va a implicar que ese niño, niña o adolescente no vaya a los centros educativos, que se pierda una etapa fundamental de la vida, que es lo lúdico, que es el disfrutar, que es el ser niño, que no pueda completar su ciclo educativo y que estemos cerrando un círculo vicioso que es profundamente negativo para el país. En un país, como usted dice, donde nacen tan pocos niños, que haya esa cantidad de niños trabajando, que tengamos
La pobreza infantil que tenemos, que responde a hogares pobres, a gente que no tiene un trabajo digno o un salario satisfactorio, es una situación muy grave para un país de 3,5 millones de personas. Está bien, es un tema cultural que uno puede decir, bueno, hay familias que si ese niño no es parte de su cadena productiva, no puede salir a trabajar o no puede llevar la comida a la mesa. No es un problema mucho más profundo que solamente el trabajo infantil. Pero después hay empleadores, ¿no? Personas que saben que eso pasa, ¿no? O en sus empresas o en parte del sistema de sus empresas. ¿Qué hacemos con esa situación? Bueno, eso claramente existe. Uno de los aspectos que tiene planteado la inspección controla y de especial manera el tema de trabajo infantil. A veces recibimos denuncias, por ejemplo, en el medio rural de trabajo infantil y esa denuncia se prioriza, ¿no? Esa denuncia se prioriza como básica. A veces no tenemos la cantidad de vehículos disponibles. Bueno, nos ha pasado de tener giras programadas para tener tripartitas en determinado lugar del país y decir, bueno, la prioridad es poner el vehículo para ir a atender esta denuncia y nosotros nos iremos en ómnibus a otro lugar. ¿Y qué hace la inspección cuando constata la presencia de trabajo infantil? Bueno, se informa y claramente también se oficia a las autoridades competentes. O sea, los oficios a Fiscalía por parte de la inspección son una cuestión que no diría habitual, pero bastante común. En aquellos lugares, ya sea en trabajo infantil o en otras áreas donde se constate hechos de apariencia delictiva, nosotros inmediatamente lo ponemos en conocimiento de Fiscalía. ¿Y la inspección tiene la capacidad de hacer un seguimiento de los casos? ¿Qué pasa con esas denuncias que ustedes dicen no son a diario, pero sí comunican a Fiscalía? ¿Qué fue de esos asuntos? Bueno, en realidad hay una ley que hacíamos referencia hace un rato, que la ley es la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, que tiene un artículo de avanzada, que es que los denunciantes puedan hacer un seguimiento de la denuncia que se hizo. Eso no pasa habitualmente. Nosotros estamos mandando en el presupuesto un artículo para tener acceso a información, porque esa información es reservada en lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior, pero nosotros aspiramos a que aquellos que realizan denuncias puedan tener un seguimiento. Por ejemplo, una de las tareas que nosotros estamos realizando en el marco de una situación muy preocupante en materia de siniestros laborales, nosotros no tenemos todos los elementos, pero se está haciendo un esfuerzo grande por estudiar a conciencia cada uno de los expedientes con accidentes graves para que, en la medida que se constate violación a la normativa y que se puso en peligro la vida, la salud y la integridad del trabajador, vamos a estar haciendo las denuncias en Fiscalía. O sea, hay un equipo de la inspección que está trabajando sobre ese tema. ¿Por qué? O sea, ¿No se hacía eso antes? Bueno, ¿Ahora? eso tendría que hacerse de forma permanente, incluso en la Ley de Responsabilidad Penal establece, y yo creo que no he visto ejemplos en el periodo anterior que se haya realizado, que si el Banco de Seguros constata culpa grave o dolo en un accidente laboral, tiene que comunicarlo inmediatamente a la inspección para que el inspector general lo comunique a Fiscalía. El ZUNCA está pidiendo la creación de una fiscalía especializada en seguridad laboral y accidentes laborales. ¿Usted está de acuerdo? Plenamente. Creo Sí, pero no hay plata. La Fiscalía, menos del 10% de lo que pidió Mónica Ferrero. Estoy plenamente de acuerdo. Sé que significa un esfuerzo desde el punto de vista presupuestal, pero yo creo que los resultados que hay sobre fiscalías especializadas son resultados muy claros. Fiscalía especializada en materia de derechos humanos ha dado resultados muy importantes. Yo comparto plenamente, creo que podría ser una de las áreas, no la única. Acá no hay medidas que sean mágicas y vayan a resolver en el corto plazo el siniestro laboral. Pero la Fiscalía especializada puede abrir un camino en el cual podamos tener un área fundamental para poder disminuir los accidentes laborales. Así que dentro de ese perímetro que dijo Done, que es el presupuesto, capaz que alguna cosita para sacar a alguna Fiscalía especializada. No tengo claro que esté presente hoy en el presupuesto, pero yo creo que es algo que la sociedad debiera plantearse.
Yo creo que, lógicamente, siempre el presupuesto es tironear de un lado o de otro, pero tal vez habrá que pensar de qué manera tener más recursos para políticas públicas, de qué manera lograrlos y poder llevar adelante el tema de la fiscalía. Me parece que es un elemento muy importante que reclama el Zunca, ¿no? Bien. Luis Puig, inspector general de trabajo, le agradecemos esta presencia esta mañana, ¿eh? Muchas gracias a ustedes.